Cuando el amor se vuelve una prisión mental. Al principio, nadie diría que aquello era una relación peligrosa. No había gritos, no había golpes, no había escenas que desde afuera parecieran alarmantes. Todo empezó de una forma normal, incluso amable. Atención constante, mensajes diarios, interés genuino o al menos eso parecía. Yo me sentía escuchada, validada, importante. Y ese es el primer error que muchas personas no ven venir, confundir la atención excesiva con amor. Poco a poco, esa atención comenzó a transformarse en algo distinto. Preguntas que parecían inocentes se volvieron frecuentes. ¿Con quién estás? ¿Por qué tardaste tanto? Seguro que eso fue lo que pasó. Al inicio respondía sin problema. No tenía nada que ocultar. Pero sin darme cuenta, empecé a justificarme incluso cuando no era necesario. Empecé a explicar cosas que antes no explicaba. Y sin saberlo, estaba cediendo terreno. Con el tiempo, su manera de hablar empezó a cambiar. No era agresivo, era sutil. Comentarios pequeños, casi imperceptibles, que sembraban duda. ¿Estás segura de que eso pasó así? A veces exageras. Creo que lo estás interpretando mal. Yo me quedaba pensando. Tal vez tenía razón. Tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. Y ahí ocurrió algo peligroso. Dejé de confiar en mi propia percepción. Cada desacuerdo terminaba con la misma sensación. Yo pidiendo perdón sin saber exactamente por qué. Él no levantaba la voz, no amenazaba, no insultaba. Solo esperaba. Esperaba a que yo dudara lo suficiente como para ceder. Empecé a notar cambios en mí. Pensaba 2 veces antes de hablar, antes de salir, antes de contar algo. Revisaba mis recuerdos para asegurarme de que no estaba equivocada. Me sentía cansada mentalmente, como si todo requiriera un esfuerzo extra. Cuando intentaba hablar con alguien más, algo me detenía. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decir que algo estaba mal si no había pruebas visibles? ¿Cómo describir un abuso que no deja marcas? Desde fuera, mi relación parecía estable. Desde dentro, yo me estaba desdibujando. Él decía quererme, pero siempre encontraba una forma de ponerme a prueba. Si salía con amigos, algo estaba mal. Si prefería quedarme en casa, también. Si estaba callada, era porque ocultaba algo. Si hablaba mucho, era porque exageraba. Nunca era suficiente. Y lo más perturbador es que yo intentaba adaptarme, cambiar, mejorar. Pensaba que si encontraba la forma correcta de comportarme, la tensión desaparecería. No entendía que el problema no era mi conducta, sino la necesidad de control. Porque cuando alguien necesita dominar tu mente, ningún comportamiento será correcto. Hubo un punto en el que comencé a olvidar cómo era antes. Antes de dudar, antes de justificarme, antes de sentir culpa constante. Mis decisiones ya no eran mías del todo. Pasaban primero por el filtro de su reacción. Me preguntaba si algo lo molestaría, si algo lo haría desconfiar, si algo generaría un conflicto innecesario. Vivía anticipando su respuesta. Y eso es una de las señales más claras de una prisión mental, cuando tu libertad depende del estado emocional de otra persona. Intenté irme varias veces, pero cada intento terminaba igual. Promesas, disculpas, explicaciones largas sobre cómo todo era un malentendido. Yo solo quiero cuidarte, decía. El mundo es peligroso, repetía. Y yo quería creerle, porque aceptar la verdad significaba admitir que había estado atrapada, que había permitido que alguien entrara tan profundo en mi mente que ya no sabía distinguir el miedo del amor. Me convencí de que exageraba, de que todas las relaciones tenían problemas, de que esto era normal. Ese es el momento más oscuro, cuando normalizas el daño para no enfrentar el dolor de reconocerlo. Con el tiempo, empecé a sentirme extraña incluso cuando estaba sola. Dudaba de mis pensamientos, de mis emociones, de mis recuerdos. A veces pensaba que estaba perdiendo la razón. Y eso es exactamente lo que ocurre en este tipo de relaciones. La víctima no se siente maltratada, se siente defectuosa. Cree que el problema está en su cabeza, que si tan solo pudiera pensar distinto, todo estaría bien. Pero no estaba bien, y nunca lo estaría mientras siguiera ahí. El día que finalmente me fui no fue dramático. No hubo pelea, no hubo gritos. Fue silencioso. Simplemente entendí que ya no me reconocía, que había entregado demasiado de mí a alguien que se alimentaba de mi duda.
Me fui con miedo, con culpa, con una sensación profunda de fracaso, pero también con algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad. Una claridad dolorosa, pero necesaria. Recuperarse no fue inmediato. Aún hoy hay momentos en los que cuestiono mis recuerdos, en los que una voz interna me pregunta si realmente fue tan grave. Esa voz no es mía. Es el eco de años de manipulación. El abuso psicológico no desaparece cuando termina la relación. Se queda, se filtra, se manifiesta en inseguridad, en desconfianza, en miedo a equivocarse. Pero también se puede identificar, nombrar y desmontar. Lo más perturbador de estas historias es que no parecen historias de terror. No hay sangre, no hay gritos, no hay monstruos visibles. El horror está en la repetición, en la duda constante, en la pérdida gradual de identidad. Está en amar a alguien que te enseña a desconfiar de ti mismo, en aceptar una versión distorsionada de la realidad porque es menos dolorosa que la verdad. Porque admitir que fuiste manipulado duele. Duele más que seguir atrapado. Esta no es una historia aislada. Es una experiencia que muchas personas viven en silencio. Personas que no se consideran víctimas porque nadie las golpeó. Personas que sienten vergüenza de hablar porque no fue tan grave. Pero lo fue. Porque cualquier relación que te haga dudar de tu propia mente es una forma de violencia. Una violencia que no se ve, pero que deja marcas profundas. El verdadero terror no es el control evidente, sino el que se disfraza de cuidado. No es la agresión directa, sino la manipulación constante. No es el miedo físico, sino el psicológico. Porque cuando alguien logra controlar lo que piensas, ya no necesita controlar nada más. Y cuando te das cuenta, muchas veces ya estás atrapado. Por eso estas historias importan. Porque nombrar el horror es el primer paso para salir de él. Porque entenderlo es una forma de resistencia. Y porque el monstruo más peligroso no vive en la oscuridad, vive en la mente. Con el paso del tiempo entendí algo que en ese momento me parecía imposible de aceptar. No todas las cárceles tienen barrotes. Algunas se construyen con palabras, con silencios estratégicos, con miradas que juzgan sin decir nada. Y lo más peligroso es que, cuando estás dentro de una prisión así, no sabes en qué momento dejaste de ser libre. No hay un día exacto, no hay una escena clara, solo un desgaste lento, constante, casi imperceptible. Empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un nudo en el estómago cuando sonaba el teléfono. Una tensión automática cuando escuchaba su voz. Un cansancio que no se iba ni durmiendo. Mi mente estaba siempre en alerta, anticipando conflictos que quizá nunca llegarían, pero que yo ya sentía como reales. Vivía en un estado de vigilancia permanente. Y eso también es terror. No poder descansar ni siquiera cuando todo parece estar en calma. A veces intentaba recordar cómo era yo antes. Antes de esta relación. Antes de medir cada palabra. Antes de sentir culpa por existir. Pero esos recuerdos empezaban a sentirse lejanos, borrosos, como si pertenecieran a otra persona. Y esa fue una de las realizaciones más dolorosas. No solo estaba perdiendo la relación conmigo misma, estaba perdiendo mi identidad. Cuando alguien te manipula durante tanto tiempo, no necesita decirte quién eres. Te va quitando, pieza por pieza, todo aquello que te definía. Me decía que exageraba, que era demasiado emocional, que veía problemas donde no los había. Y yo le creía, porque cuando una persona en la que confías repite una idea suficientes veces, tu mente empieza a aceptarla como verdad. Dejé de confiar en mis intuiciones. Dejé de escuchar esa voz interna que antes me protegía. Y sin esa voz, quedé completamente expuesta. Esa es una de las consecuencias más devastadoras del abuso psicológico. Te desconecta de ti mismo. Hubo momentos en los que pensé que estaba perdiendo la razón. Me preguntaba si algo estaba mal en mí, si realmente era tan difícil de querer, si realmente merecía sentirme así. Esa duda constante no surgió de la nada. Fue sembrada, regada y cuidada durante años. Y cuando finalmente floreció, yo ya estaba demasiado cansada para luchar contra ella. Lo más perturbador es que, desde fuera, todo seguía pareciendo normal. Nadie veía las noches sin dormir, los pensamientos circulares, el miedo a equivocarme. Nadie veía cómo me analizaba a mí misma una y otra vez buscando errores que justificaran el trato que recibía. Porque el abuso psicológico no deja moretones visibles.
deja grietas internas. Y esas son mucho más difíciles de explicar. Cuando finalmente me alejé, pensé que todo terminaría ahí, que bastaría con salir de esa relación para volver a ser quien era. Pero no fue así. El control no desapareció de inmediato. Se quedó en mi cabeza, repitiendo frases, cuestionando decisiones, minimizando emociones. Me di cuenta de que la relación había terminado, pero la prisión seguía conmigo. Y esa fue otra verdad incómoda. El abuso psicológico no acaba cuando te vas. Empieza el verdadero trabajo después. Recuperar la confianza en mi mente fue un proceso largo y doloroso. Aprender a escucharme otra vez, a creer en mis recuerdos, a aceptar que lo que viví fue real, aunque nadie más lo hubiera visto. Porque una de las trampas más crueles del abuso psicológico es hacerte sentir que necesitas pruebas para validar tu dolor. Y no las hay. Solo queda la experiencia. Hoy entiendo que muchas personas viven situaciones similares sin saber cómo nombrarlas. Se sienten incómodas, confundidas, agotadas, pero no saben por qué. Se dicen a sí mismas que no es para tanto, que hay gente que sufre más, que deberían ser agradecidas. Pero el dolor no se mide en comparación, se mide en impacto. Y cuando una relación te hace dudar de tu propia mente, el impacto es profundo. Este tipo de historias no suelen contarse porque no encajan en la idea tradicional de violencia. No hay villanos evidentes ni escenas dramáticas. Solo una erosión lenta del yo. Un desgaste silencioso que, cuando se hace visible, ya ha dejado marcas difíciles de borrar. Por eso hablar de esto importa. Porque ponerle nombre al horror es una forma de recuperar el control. El verdadero monstruo en estas historias no es una persona concreta. Es el patrón. Es la normalización del control, de la manipulación, de la invalidación emocional. Es la idea de que amar implica sufrir, ceder, desaparecer. Y mientras esa idea siga circulando, estas prisiones mentales seguirán existiendo. Si algo de esto resuena contigo, no lo ignores. No minimices esa incomodidad constante. No apagues esa voz interna que te dice que algo no está bien. Porque el terror psicológico más efectivo no es el que grita, es el que susurra, el que se disfraza de cuidado, el que te convence de que el problema eres tú. La mente humana es un territorio frágil, y cuando alguien aprende a manipularlo, el daño puede ser profundo y duradero. Por eso estas historias no son solo relatos, son advertencias. Recordatorios de que no todo lo que parece amor lo es, y de que perderte a ti mismo por alguien más es una de las formas más oscuras de terror que existen. Si este relato movió algo en ti, si te hizo recordar, dudar o cuestionar experiencias propias, puedes escribirme. Contar tu historia no te hace débil, te devuelve la voz, y quizás, al compartirla, ayudes a que alguien más entienda que no está solo, que no está loco, que no está exagerando. Puedes enviarme tu experiencia al correo que dejaré en la descripción. Aquí leemos sin juzgar, sin señalar, sin minimizar. Porque a veces, lo único que necesita alguien atrapado en una prisión mental es saber que hay salida. No olvides suscribirte. Yo soy la voz del mito. Y este fue El lado oscuro del amor.